Hola, buenas tardes a todos desde la librería Rafael Alberti. En esta tarde bonita todavía con frescor aún en Madrid. Vamos a conectarnos ahora mismo con Lorenzo Silva. Aquí estamos, Lorenzo Silva. Que nuestro libro de la tarde es El mal de Corcira, que acaba de publicarse en la editorial Destino. Hola Lorenzo de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Ahí en Sí, casa? ¿Tranquilo? sí, sí, Pues sí. ya se ha empezado ya a mover todo el ambiente, ¿no? Bueno, ahora estoy tranquilo, sí, pero hoy he tenido que salir por Madrid y, Dios mío, ¿cómo estaba ya la carretera de Toledo? La carretera de Toledo estaba ya como en los viejos tiempos. Sí, sí, dos accidentes además para que no faltara distracción. Voy a bajar un poquito la cámara mientras Vale. creo que se me queda un poquito alta. Ujú. Vale, yo creo que sí. Vale. Yo voy a intentar un segundito ponerme los pinganillos. Sí, Vamos a ver para que no nos moleste el ruido ambiente. Estamos aquí en el fondo de la librería Alberti, en este espacio que organizo muchas tardes para hablar con los lectores. Vamos a ver aquí si nos podemos... A ver. ¿Cómo va? yo te digo perfectamente, no sé todo. Perfectamente. Yo te oigo mucho mejor ahora. Sí, es Muy bien. menos estético. Mira, Alba Fite nos dice que muy puntuales. Muchas gracias a todos los amigos que os estáis conectando, que os conectáis muchas tardes con la librería Alberti, con nuestros amigos escritores que no han dejado de estar al otro lado, ¿no? de este hilo invisible que son las redes, pero que nos han acompañado tanto y que nos acompañan, ¿no? A mí me gustaría que este encuentro hubiera sido posible aquí, dentro de la librería, en nuestro espacio, pero de momento no es aconsejable hasta por lo menos hasta el otoño, ¿no? Vamos a ver si en otoño podemos empezar ya a hacer poco a poco reuniones físicamente. Vamos a ver. Sí, habrá que ser prudentes, ¿no? La verdad es que, bueno, yo no sé qué pensar, porque hay días que las noticias me parecen alentadoras y otros días que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí parece que por lo menos quien ahora enferma no lo hace de forma tan terrorífica como hace unos meses y sobre todo pues le pueden atender, ¿no? Cosa que hace unos meses no era posible. Pero bueno, con todo yo creo que tenemos que intentar ayudar a quienes nos curan, ¿no? Porque lo que han pasado en estos meses, yo tengo algunos amigos médicos, al final ninguno era intensivista, pero varios han acabado siendo intensivistas a toda velocidad, ¿no? Para poder atender a la cantidad de gente que llegaba a las UCIs, muchas de ellas improvisadas, ¿no? Y yo creo que si lo supiéramos de verdad, si fuéramos conscientes de verdad de lo que han pasado y lo que han tenido que enfrentar, pues aunque nos pueda parecer a veces un poco grotesco o ridículo, ¿no? Pues yo creo que hay gente que cuando se ve con la mascarilla o cuando le da el codo a alguien o cuando estás, no sé, yo estaba con mis padres no hace muchos días, ¿no? Por primera vez y no los he abrazado, me habría gustado abrazarlos, pero digo, bueno, creo que hay que intentar dejar esto como está, ¿no? Que no se nos vuelva a disparar porque la tragedia que hemos vivido, yo creo que todavía no sabemos lo que es. No, Ya la asimilaremos. todavía no tenemos capacidad para asimilarla, ¿no? Porque ha pasado demasiado poco tiempo, ¿no? Yo creo que es una tragedia que necesitamos un poco más de espacio y además no ha habido imágenes casi, ¿no? Hemos visto No. los trajes en los hospitales, las ambulancias las hemos oído continuamente aquí en el centro de Madrid, ¿no? Daba mucho miedo la calle Princesa atravesada continuamente con ambulancias. Solamente había ambulancias que pasaban en dirección a los hospitales que están aquí cerca, ¿no? Pero no hemos visto las imágenes terribles que se han visto en frentes de guerra, ¿no? En campos de batalla. Sin embargo, y aquí esta batalla no la hemos visto. No, y el día a día, mira, yo tengo una amiga que es médico del SAMUR y bueno, sus guardias, no te puedes imaginar lo que han sido en marzo y abril, ¿no? Y lo que se iba encontrando
a cada lugar al que acudía sin poder dar abasto, porque realmente pues iba de uno a otro, hacía 2 o 3 horas más de las que le tocaban y ya al final pues se rendía por agotamiento físico, ¿no? Pero sí, ha sido tremendo. Bueno, pues confiemos que haya sensatez, que tengamos sensatez, que algo hayamos aprendido y bueno, que esperemos que la vacuna llegue pronto, esa vacuna, y mientras tanto extremar todas las medidas de seguridad por la salud de los demás y por nuestro sistema público de salud que ha estado tan a punto, ¿no?, de colapsarse absolutamente. Pero hoy vamos a hablar de tu libro, Lorenzo. Bien. Ha sido, bueno, la verdad es que mientras estábamos aquí en confinamiento y parecía que el mundo editorial se paraba, bueno, que ya nunca más iba a haber libros nuevos, que teníamos incluso la duda de si la librería después iba a seguir funcionando, qué iba a pasar detrás, ¿no? Ha sido una gran satisfacción ver cómo los nuevos libros han ido apareciendo durante el mes de mayo y el mes de junio, ¿no? Y uno de los más importantes, pues lo tengo aquí en la mano, El mal de Córcira, que no sé si es Córcira o Corce o Corcira. Mira, el otro día lo hablé con un profesor de griego. Según la Wikipedia es Córcira, pero como todos sabemos la Wikipedia es muy poco fiable. Yo he sido más del traductor de Tucídides al castellano, que era porque el hombre murió hace tiempo, un sabio que se llamaba Juan José Torres Esbarranc, profesor de griego en la Universidad de las Islas Baleares, y él siempre escribe Córcira. Córcira. Sí, que por cierto me parece que suena mucho más bueno. Corcira suena muy bien, suena fenomenal. Esta es una de la última entrega de las aventuras de Bevilacqua y Chamorro. Y bueno, yo creo que esta es, no sé, a mí me parece que es la mejor, o por lo menos de todas las que he leído, que no las he leído todas, me queda todavía alguna, pero me parece que esta, desde luego, esta novela es, aquí nos encontramos a un Bevilacqua casi maestro, ¿no? Maestro de profesión, maestro de escritura, maestro en la observación, ¿no? Hay un giro completo, ¿no?, en la vida y en la trayectoria de este personaje que está lleno de caras, de matices, ¿no? Me encanta Bevilacqua aquí. Me gustaría mucho que Bevilacqua fuera inspiración para muchos profesionales que están en nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, fíjate, la verdad es que yo he pensado en eso. Efectivamente, la novela, que es como 2 novelas realmente, ¿eh? Una investigación contemporánea y un viaje al pasado, a la juventud de Bevilacqua, ¿no? Y esa segunda novela, esa novela que está hecha a través de prolepsis o de flashbacks, ¿no? De contarnos a ese Bevilacqua de 20 y pocos años, realmente es un Bildungsroman, ¿no? Es una novela de formación. Y yo no sé si él es aquí un maestro, pero aquí lo que él da es cuenta de las lecciones que él ha aprendido. Y además incluso habla de quiénes se las han dado, ¿no? Y además creo que el relato es muy completo, porque si uno mira quiénes aparecen en esos flashbacks y quiénes le dan las lecciones a Bevilacqua, las primeras lecciones de su vida profesional, que al final le acompañan durante todo el tiempo, pues bueno, hay profesionales más veteranos que él, hay compañeros suyos, hay compañeros suyos con los que se lleva bien y con los que más o menos tiene cierta sintonía, y otros que hacen cosas que ni entiende ni comparte, y sin embargo esas cosas que hacen esos otros que ni entiende ni comparte también le dan alguna lección importante. E incluso aprende lecciones del enemigo, ¿no? De aquellos a quienes se enfrenta. Y quizá la gracia que tiene esta novela es que todo eso no lo vemos directamente a través del joven de 26 años, sino que lo vemos a través de ese joven de 26 años que está aprendiendo esas lecciones casi sin darle tiempo a asimilarlas. A ese joven lo vemos desde la mirada retrospectiva del hombre maduro de 53, 54 años, que ya ha sedimentado las lecciones, ya ha sedimentado las enseñanzas que todo eso le dio en su día y las que han venido entre medias. Bevilacqua es ya un hombre maduro que está casi, bueno, mirando el final de su carrera profesional prácticamente, ¿no? Tiene todavía una madre que le recuerda y le dice, tú ya no tienes edad para hacer determinadas cosas, ¿no? Y lleva ya varias novelas diciéndoselo, o sea, que esto está... Me encanta. Tiene un hijo ya que se ha hecho mayor, que ha crecido, ¿no? Este hijo que también ha seguido su profesión, ¿no?
y que también le trata un poco como si fuera una especie de ya pues de carroza, ¿no? Sí. Pero me encanta esa sensatez, ese sentido común que ha ido adquiriendo. Ya no es ese joven un poco inseguro, ¿no? Es ya alguien que puede enseñar a los demás y ojalá la enseñanza a los que vienen detrás venga pues de ese aspecto que él tiene, sobre todo pues es culto, le gusta leer, es tolerante. Bueno, son los valores que nos gustaría que en la sociedad española, ¿no? Que muchas veces y en este último tiempo estamos viendo que vuelven a florecer, ¿no? Estos valores negativos, Sí. pues sería estupendo que fuera eso, la inspiración, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir que para todo eso Bevilacqua ha tenido unos maestros, que alguno pues aparece en la novela, ¿no? Y esos maestros, que son personajes de ficción, realmente son ecos o son reflejos o son réplicas sísmicas, si quieres, de personas reales a las que yo he conocido y a las que he conocido pues dentro de la misma empresa en la que trabaja Bevilacqua, ¿no? En la Guardia Civil. Mira, esta mañana hablaba con uno, por ejemplo. Con un guardia civil con 30 y tantos años de experiencia, ¿no? Que además trabaja en policía judicial, como Bevilacqua, ¿no? Y este hombre, que es un buen amigo además, con el que hablo muy a menudo, cada vez que hablo con él me da alguna enseñanza y cuando le digo, oye, esta me la apunto, y siempre me suele decir, pero esto no es mío, esto me lo enseñó a mí en su día, un viejo del lugar, ¿no? Hay una, no sé, hoy que me decía que muchas veces da mucho más resultado tomarse un café tranquilamente con alguien y conversar tranquilamente con alguien con un café que sacar tu placa, tirar de tu autoridad, de tus galones. Eso muchas veces no lleva a ningún sitio. Y sin embargo, tomarte un café con alguien, escucharle y darle lo que en ese momento necesita, porque yo además, bueno, al hilo de una cosa que hemos comentado esta mañana, decía eso. Y esto también tiene otra, por ejemplo, que me menciona muchas veces, que dice: a nosotros lo que nos toca es a veces ser ángeles y otras veces ser diablos. Y podemos ser ángeles y diablos con la misma gente. Y a mí eso me lo enseñó el que hizo de mentor cuando yo estuve en tráfico, ¿no? Este hombre ha estado algunos años en tráfico, donde se ven muchas cosas. Y bueno, pues eso, un día parabas a ayudar a alguien que tenía un problema y te ponía en un altar. Otro día parabas a alguien que se había saltado un stopper en una rotonda y eras un demonio, ¿no? Y este viejo de tráfico le dijo: fulanito, no voy a decir tu nombre para no tener una idea, una vez eras un ángel, otra vez eras un demonio y tienes que saber ser las dos cosas. Tú que has escrito tantísimo, que tienes tantos libros, ¿no? Novelas, tienes libros de literatura infantil, juvenil. Creo que lo único que no has hecho ha sido poesía, de momento, que yo Sí, se sepa. hizo de joven, pero muy mala, mala. Mucha poesía, muchos poemas. Sí. Bueno. Un montón de poemarios ahí guardados. Por el bien de la poesía están bien guardados. Pero las novelas de la serie de Bevilacqua son las más populares, ¿no? Son las que sobresalen sobre todas las demás. Cada entrega nueva de Bevilacqua es un acontecimiento. Los libreros te estamos muy agradecidos porque da mucha alegría, ¿no? Tener un libro encima de la mesa que le gusta además a todo el mundo. Hay muchos lectores de muchos perfiles distintos para tus novelas. Lo sé. Y eso me resulta muy satisfactorio. Bevilacqua es un gran hallazgo. Yo creo que Bevilacqua, a mí nunca me toca la lotería, pero sí me ha tocado. Realmente me tocó el día que se me ocurrió escribir una novela policíaca ambientada en España, en la España contemporánea, donde el protagonista era un investigador de la Guardia Civil, ¿no? Bevilacqua. ¿Y por qué? Pues porque me ha permitido llegar a lectores muy diversos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. No sé, mira, el otro día una profesora de mi madre ha ido a la universidad, programas de mayores, una de sus profesoras, el otro día le decía: oye, mi madre y su madre, pues, era una mujer de 90 años. Mi madre es que no se pierde una novela de Bevilacqua, ¿no? Y con las mismas te encuentras de repente una chica de 17, 18 años que también se engancha al personaje, ¿no? Gente con más exigencia lectora y gente que a lo mejor solo busca entretenerse. A mí eso me parece magnífico, porque yo con Bevilacqua puedo hablar de todos los temas que me interesan, no me limito realmente y entro en las cuevas más oscuras, y esta novela es un buen ejemplo, ¿no?
y me meto en el fondo de los charcos sin ningún problema. Y al mismo tiempo me da, aparte de la libertad que tengo cuando escribo una historia de él, me ha dado la posibilidad de hacer otras cosas que yo necesito hacer, que son más minoritarias, ¿no? Tengo otro tipo de novelas que sé que llegan a menos personas, que a lo mejor pues ya sí que seleccionan un poco más, ¿no? Y no digamos cuando escribes ensayo, cuando yo tengo un ensayo sobre el derecho en la obra de Kafka, que eso yo creo que aparte de algún magistrado, mi madre y yo, no creo que casi nadie más, ¿no? Pero Bevilacqua me ha permitido escribir esos libros, ¿no? Y tener esa interlocución con un lector más minoritario, porque tengo ese gran soporte, que es un par de personajes que llegan a muchísimas personas. Y sobre todo es un hallazgo, como tú has dicho, porque es un personaje que te permite hablar a ti. Sí, sí, son novelas en primera persona, sabes que eso siempre es un poco complicado, ¿no? Pero es un tipo que, bueno, es de mi generación, su origen socioeconómico es parecido al mío, viene de la periferia sur de Madrid, no viene de ningún lugar, digamos así, privilegiado, tampoco viene de un lugar marginal, viene de ese lugar donde hay mucha gente en la sociedad española, ¿no? Y además es un hombre común en ese sentido y contento de serlo, como lo soy yo también, ¿no? Yo, la verdad es que me parece que he tenido un camino en la vida muy... Y él también es consciente, ¿no? Haber nacido en esa clase media trabajadora en España en los años 60, pues digamos que, bueno, no te ha dado para darte grandes lujos ni grandes vicios, pero todos hemos accedido a una buena educación. Yo tengo una buena educación pública, igual que Bevilacqua, y digamos que esas coordenadas me permiten algunas cosas de mis propias percepciones compartirlas con él. Luego hay otras que no. Luego hay otras que vienen de su trabajo, que vienen de su vivencia, ¿no? La vivencia del investigador criminal, que es una vivencia muy particular, que te da un conocimiento de las personas muy delicado en el sentido que tiene un punto peliagudo, ¿no? Ten en cuenta que el investigador criminal hace algo de lo que los demás estamos exentos, ¿no? Los demás en general conocemos la fachada de la gente, lo que la gente te quiere mostrar. Y eso es un alivio, porque tienes menos material y sobre todo un material menos comprometido. Un investigador criminal levanta la fachada de toda la gente, incluida la víctima. Y a partir de ese levantamiento aparecen muchas más cosas, ¿no? Y por eso yo creo que los buenos investigadores son gente como Bevilacqua, son gente comprensiva, son gente... no justifica lo que no puede justificar, pero son gente que se hace cargo de la fragilidad, de la precariedad, de la oscuridad, de la mezquindad de la condición humana con más naturalidad que los demás, que tendemos a ser más justicieros, más implacables, más estupendos, ¿no? A lo mejor porque nuestras propias flaquezas, precariedades, miserias y necesidades no están a la vista, ¿no? Y las tenemos adecuadamente escondidas. Pero un investigador criminal trabaja con eso todo el día. Y esa parte es de él, esa parte realmente yo la he aprendido a través de él o a través de las personas que se dedican a lo que él se dedica y que han compartido conmigo su experiencia. Y luego hay una parte de mi experiencia que yo no le puedo pasar. Hay algo que sí, Bevilacqua es un buen lector, porque bueno, pues como muchos chavales de mi barrio éramos buenos lectores, ¿no? Los libros los sacábamos del bibliobús, no teníamos otro recurso cuando nos leíamos todos los de casa, pero había un bibliobús, por lo menos uno podía ir a un bibliobús y allí venían los libros de Cortázar y de Onetti y de Kafka y de Musil y de Proust, ¿no? Eso lo podíamos leer en Carabanchel porque venía un bibliobús que traía esos libros. Y ese bagaje Bevilacqua lo tiene. Pero claro, hay otras partes de mi experiencia que no se las puedo transmitir. Yo soy un autónomo, pues a la intemperie, como todos los autónomos. Él trabaja bajo la cobertura del Estado. Pero bueno, mi intemperie también es mi libertad, ¿no? Una libertad que él no tiene. Él tiene que medir las palabras muchas veces. Él trabaja con muchos jefes. Yo, que los he tenido, ahora no tengo ninguno. Sin embargo, tengo que pensar que Bevilacqua es un señor con muchos jefes, ¿no? Muchísimos jefes, muchísimos jefes que además están en vertical, absolutamente en vertical, ¿no? Una lista de todos los jefes a los que tiene que responder, ¿no? Porque está el jefe de su unidad, el jefe de la unidad del lugar a donde va, el juez, luego le puede entrar el jefe de su jefe, luego entra siempre el teniente general con el que lleva mucho tiempo trabajando y que no le suelta y que cuando hay cualquier marrón siempre intenta que sea él y le pide que le rinda cuentas, ¿no? Y hay veces al final del día que dice, pues que no doy abasto en rendir cuentas a todos los jefes a los que tengo que ir rindiendo cuentas. Esta nueva entrega de Chamorro y Bevilacqua empieza con, bueno, pues con un tiroteo, ¿no? Donde Chamorro desaparece de las primeras páginas, ¿no? Ahí hay un momento de tensión muy fuerte porque
porque no sabemos lo que le está pasando a Chamorro, ¿no? Avanzamos en la lectura, hay algunas llamadas por teléfono y se nos va configurando una Chamorro que también creemos que también está creciendo, que ha crecido, que ya no es esa chica jovencita, ¿no? Hemos hablado de Bevilacqua, háblanos algo de esa Chamorro que también está ya encarando la madurez. Pues mira, podría parecer que en esta novela está difuminada su presencia, ¿no? O que digamos que esta es una novela de Bevilacqua, ¿no? Porque habla de su pasado, porque, porque durante una parte de la investigación, el primer viaje que hacen a Ibiza y Formentera, que es donde aparece el cadáver, no va con ella, va con Arnau, porque ella, pues digamos que está fuera de combate, ¿no? Desde las primeras páginas. Pero en mi concepción de la novela, en cierto modo, Chamorro es una presencia fundamental de tres formas no convencionales, ¿no? Pero que son consecutivas, pero las tres son muy importantes, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados a pensar que un personaje es importante cuando ocupa muchas páginas o cuando tiene muchos minutos en pantalla en una serie, ¿no? Pero hay una serie, hablando de series de televisión, que a mí me dio un poco la pista de esa primera presencia de Chamorro. La serie es El joven papa, de Paolo Sorrentino. Cuando eligen papa este americano, que es un poco raro y que todo el mundo piensa que si es santo o si está loco y tal, pues hay un momento que se pasa meses sin dirigir ningún mensaje a los fieles. Entonces los cardenales están todos espantados y diciéndole: santidad, tenéis que decir algo a los fieles porque esperan algún mensaje y no puede haber este vacío. Y entonces el tipo, que es norteamericano y habla en inglés, mira al cardenal que se lo ha dicho y le dice con voz cavernosa, pone Jude Law esa voz y dice: absence is presence. Sí. Es una forma de presencia. Sí, ¿no? claro. Sobre todo en esta época del postureo y del figuroneo permanente, ¿no? Estar ausente es la mejor forma de presencia. Bueno, pues en la primera parte de la novela, Chamorro está ausente, pero esa ausencia es tan potente. Potentísima. Que es forma de presencia. Es decir, Bevilacqua espera cualquier momento para llamarla, para preguntarle, para decirle lo que está encontrando, para ver cómo está, ¿no? Es decir, esa ausencia es una forma brutal de presencia. Luego hay una segunda forma de presencia, que es que en cierto momento empezamos a ver que esos flashbacks que está haciendo Bevilacqua, en el fondo es contarle a su compañera su historia. Esa historia que nunca le ha contado. Porque quien estuvo en esa guerra, en la guerra del País Vasco, guarda muchas historias en la memoria que no le ha contado a nadie, ni siquiera a personas que los lleva mucho tiempo trabajando. Y ahí Chamorro se convierte en la persona de absoluta confianza y escucha, que le permite a Bevilacqua hacer esa catarsis, ¿no? de respirar, rememorar y contar su pasado. Y contar los momentos oscuros de su pasado, los momentos de los que no está culpado. La tercera forma de presencia es al final. En el final de la novela, Chamorro coge las riendas y toma las riendas, incluso Bevilacqua, por una táctica que pactan entre los dos, le da las riendas del momento climático. Pero no lo vamos a contar, no lo vamos a contar. No, pero a mí siempre me ha gustado muchísimo porque tú, esta pareja, bueno, la primera novela, ¿de qué año es? Del año 98, escrita en el 95. Del año 98, pero tú ya apostaste por una figura femenina ahí dentro de la Guardia Civil. Muy interesante, ¿no? Porque ahora, bueno, pues ya esto ya es generalizado, es normal, pero a finales de los años 90 todavía nadie... Llevaba muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Yo enseguida identifiqué que esa era la gran transformación. Esto fue intuición, a veces la tengo. No siempre, ¿no? A veces mi intuición no vale para nada. Pero en esta ocasión valió, ¿no? Yo pensé que en un cuerpo tan antiguo, tan masculinizado durante más de siglo y medio, la llegada de las mujeres iba a ser una revolución. Y esta novela cuenta, entre otras cosas, en qué sentidos concretos fue una revolución. Las mujeres, al final, están en todos los ámbitos de la Guardia Civil, prácticamente. Hay solo alguna unidad, ¿no? Las unidades de operaciones especiales, la de intervención, ahí no hay ninguna mujer porque la exigencia física es máxima. En unidades especiales sí hay, pero en la unidad de intervención, los geos, ahí no hay ninguna mujer porque la exigencia física es máxima. Pero, por ejemplo, sí hay en las fuerzas, en la unidad de acción inmediata y demás, ahí sí que ha habido mujeres, ¿no? Pero el papel importante que aparece en esta novela es de las mujeres en la investigación criminal, porque en la investigación criminal hay muchas situaciones en las que una investigadora experimentada
puede dar mucho más rendimiento con investigadores experimentados. A mí me lo han dicho policías, y me lo han dicho policías, tanto guardias civiles como policías nacionales, como ertzainas, como Mossos de Escuadra, ¿no? Hay situaciones donde una mujer, y hay algunas que se entienden muy bien, ¿no? Tú de repente liberas a 15 mujeres que están en una red de trata, que llevan 2 años sufriendo abusos por parte de hombres. Pues es evidente que en ese momento, para tratar a esas mujeres, te va a venir mucho mejor que vaya una mujer que no que vaya un tipo con bigote, o aunque no tenga bigote, porque de entrada esas mujeres están muy prevenidas frente a simplemente un varón, ¿no? Ese es el ejemplo, si quieres, más obvio, pero hay muchos más. Y hay otra faceta en la que las mujeres fueron decisivas desde el principio, que se cuenta en esta novela, que es la lucha antiterrorista. Cuando las mujeres entraron en la Guardia Civil, algunas recién salidas de la academia, las metieron en la lucha antiterrorista. Yo conozco una que con 18 años, y en la novela se recoge ese momento, real, aunque yo lo ficciono, estaba sola en un área de servicio de Álava, ella sola, identificando al jefe del Comando Araba, un tipo que había matado a 10 personas y que iba armado. Y una chica de 18 años, que yo pienso ahora, yo tengo alguna hija de esa edad, yo no me imagino a mi hija metiéndose en un área de servicio sola, actualmente a un tipo, un asesino sin ningún escrúpulo, y que si la detecta como guardia civil le va a pegar 5 tiros y se va a quedar tan ancho. Y sin embargo lo hizo, y este tipo pues, vio una chica, la miró así, dijo, ¿qué pintas aquí? Y no sé, y bueno, esto al final condujo a que lo detuvieran. Sí, esto es muy admirable y llama muchísimo la atención, ¿no? Esa intuición que tú tuviste en ese momento y que desde luego ya es algo que es una realidad y que es imparable, ¿no? Esta novela, claro, es una revisión de la vida de Bevilacqua, ¿no? Bevilacqua se vuelve al pasado para contar su historia, para contar la suya, para contar la historia de Chamorro y también para contar la historia de lo que fue la lucha antiterrorista en los años terribles, en los años de plomo, finales de los 80 y durante los 90, ¿no? En el País Vasco. Y también se aborda desde como si fuera un círculo, porque también hablamos al final de la disolución de ETA, ¿no? Sí. La novela acaba exactamente el día, bueno, más o menos el día que se disuelve ETA, ¿no? En la primavera del 18. Por cierto, mira, otro gesto simbólico, que a mí cuando ETA se disolvió, leyó un manifiesto en el que invocaba una serie de justificaciones a sus 50 años de lucha armada, ¿no? 50, 60 según lo miras, pero bueno, es el primer homicidio, 50 años. Y invocaba pues el bombardeo de Guernica, ¿no? Como si la guerra civil solo se hubiera bombardeado Guernica, ¿no? La ciudad en la que estás tú recibió más bombas que Guernica, y además allí estaban mis abuelos para recibirlas, o sea, que me lo han contado, vaya, gente que las vio caer encima de ellos, ¿no? También hablaban de la ecología y ya lo que me pareció rizar el rizo es que hablaban del feminismo. Es decir, ETA era una organización feminista, ¿no? Fíjate. No lo fue con todas las mujeres a las que asesinó, que fueron unas pocas, y niñas a las que asesinó, que también asesinó a unas cuantas. Desde luego con ninguna de las huérfanas ni de las viudas que dejó, que fueron muchísimas, ¿no? Por no hablar de todas las mujeres a las que amedrentó durante 5 décadas. Pero bueno, acabo esto feminista. Hay algo de justicia poética en que el hombre que leyó ese comunicado, que se llama Josu Ternera, bueno, ese es su nombre de guerra, y que en cierto modo fue para decir, bueno, aquí queda un etarra importante libre, y somos nosotros los que os hacemos el favor de disolvernos, ¿no? Porque a mí no me habéis pillado. Bueno, pues pocos meses después, a ese hombre, en el lugar donde se escondía en Francia, le abordó por la calle una chica de 22 años, que era una guardia civil, la agarró del brazo y le dijo, guardia civil, está usted detenido. Me parece que fue realmente un acto de justicia poética que ese pseudo feminista lo detuviera una mujer. Sinceramente, me parece que a veces la historia lo borda. Qué bueno, qué bueno. La historia lo borda de una manera espectacular. Y bueno, yo creo que precisamente hacer la novela en este momento te permite recuperar toda esa historia con sus luces y sus sombras, porque, bueno, pues ahí están y en la novela también aparecen. También. ¿No? Pero sobre todo, devolverle la significación y el papel a estos personajes que en la ficción sobre el conflicto vasco, o el llamado conflicto vasco, siempre están omitidos. Incluso en una novela tan admirable como Patria, solo salen unos guardias civiles para hablar que a Letarra lo llevan hinchado rondo y le hacen unas torturas, que además son unas torturas que bueno, son las que ellos siempre denunciaban, pero que a mí en la época en la que
en la que se ponen los hechos no me cuadran, entre otras cosas porque ya había un protocolo en la Audiencia Nacional que impedía esas torturas, que son torturas con electrodos y tal, que dejan secuelas físicas, que habían acabado procesados por los guardias civiles. Así que, bueno, pero en fin, me quedo con el hecho, ¿no? La única aparición de guardias civiles en esa novela es esa, unos señores que torturan en Charrondo, ¿no? Como si no hubieran tenido otro papel. Y bueno, pues ETA no existe porque, o no se disolvió porque hicieran un proceso de reflexión. Nunca lo han hecho, en absoluto. Ellos no estaban convencidos, y yo he hablado hoy con gente que, aunque bueno, se había dado cuenta, gente del entorno de ETA, ¿no? Incluso el año pasado, que se daban cuenta de que la lucha armada ya no era viable, la justificaban, la seguían justificando. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió pura y simplemente fue que en el año 2004 la Guardia Civil le incautó a ETA el 80% de sus armas en un solo día. Hombre, una organización armada a la que desarmas ya lo tiene un poco complicado. Y la otra cosa que hizo la Guardia Civil fue detener una docena de veces a la cúpula. Y la última vez detenía a la cúpula cada 20 días. Es decir, ETA se disolvió, entre otras cosas, porque sus jefes no duraban más de un mes en libertad. Y eso es lo que realmente disolvió a ETA. Y entonces, ¿por qué a quienes hicieron eso, que ha sido tan determinante para el ambiente de libertad, paz y ejercicio pacífico de los derechos que hoy puedes ver en el País Vasco cuando vas, y que da gusto verlo, los que lo hemos visto en otras circunstancias? ¿Por qué quienes fueron determinantes para eso tienen que quedar relegados al papel de secundarios, de personajes al fondo? Y además siempre caricaturizados como villanos o como torturadores, como si no hubieran sido nada más, como si no hubieran hecho nada más. Tú, claro, yo creo que es la primera vez que se cuenta el conflicto desde el lado de la Guardia Civil. Tú hablas de una guerra. De hecho, el título del libro, entre comillas, sí, pero el título del libro hace referencia, ¿no?, a la guerra del Peloponeso, a Tucídides, que es el libro que Bevilacqua lleva en el avión cuando va a Ibiza, ¿no? Háblanos de Tucídides, sí. Sí, bueno, Tucídides. Mira, Tucídides, yo de jovencito me lo compré el libro y en realidad no lo leí seguido. Fui picoteando cosas, el discurso de Pericles o de la peste, en fin, como los grandes éxitos, ¿no?, de Tucídides. Y ha sido en la madurez cuando yo me he leído los 4 libros, uno detrás de otro, reflexionando sobre ellos, y en realidad es un tratado sobre el alma humana, porque el alma humana una y otra vez tiende al conflicto, ¿no? Yo hoy lo veía, veía unas imágenes de Alemania, ese país tan civilizado, ¿no? Creo que eran de Alemania, sí, eran de Alemania. Diría que sí, que eran de Alemania. Donde ha aparecido un lugar donde hay unos... no sé si era otro país europeo, no sé si es Alemania, pero bueno, un barrio donde hay unos casos de coronavirus, y entonces los que están allí los han confinado, no lo han respetado y los vecinos se han lanzado sobre ellos, ¿no? Y veías a un tipo con una especie de garrote reventando a palazos un coche, ¿no? Y entonces, en un país civilizado, europeo, del primer mundo, año 2020, ¿no? Y me acordaba de ese momento de 2001, una odisea del espacio, cuando empieza, que dice el amanecer del hombre. Y el amanecer del hombre, uno de esos monos se encuentra que con un fémur de un bicho puede matar a otros monos, ¿no? Y así empiezan los seres humanos, matándose entre ellos, ¿no? Bueno, pues al final el conflicto forma parte de la condición humana de una manera, bueno, pues lamentable, pero casi consustancial. Y la manera en que Tucídides, que es un ateniense que participó en esa guerra, pero de manera desgraciada, porque dirigió una operación, él era estratego general, ¿no?, de manera que no le gustó a sus conciudadanos y lo destituyeron. Y entonces él al final, como general caído en desgracia, hace la historia de la guerra del Peloponeso, y además también vivió entre los espartanos y digamos que entiende a los enemigos, ¿no? La guerra del Peloponeso fue entre Atenas y Esparta y sus polis aliadas, ¿no? Y es un relato en el que un ateniense comprende al enemigo, habla de los errores de su propia polis y habla de cómo al final los seres humanos se confrontan porque prevalecen los airados sobre los prudentes. Y el caso más extremo es Corcira, la polis que había en lo que hoy es Corfú. De lo que hubo fue una guerra civil, la primera que se dio entre los griegos, ¿no? Y Tucídides describe con verdadero espanto lo que es la guerra civil. Como cuando tú conviertes a tu vecino en enemigo, de repente se pervierte todo, porque lo normal en una comunidad es cuidar de tus vecinos, ¿no? Ser solidario con ellos para que la comunidad vaya adelante. La guerra civil revienta eso, tu vecino se convierte en un enemigo y no solo lo puedes combatir, sino que lo puedes abatir. Y lo puedes abatir de cualquier manera.
Y la manera en la que cuenta eso Tucídides de cómo pasó en Corcira trasluce todo el tiempo su amargura, pero te sobrecoge ver cómo lo que él cuenta en Corcira hace 2450 años casi es lo mismo que pasó en España poco antes de la Guerra Civil, es lo mismo que pasó en el País Vasco en muchos momentos de este conflicto. Es decir, cómo, pues por ejemplo, si tú intentabas poner algo de razón, pues eras un tibio, un cobarde, eras un traidor. Cómo se invertía el significado de las palabras, cómo lo primero que se manipulaba era el lenguaje. Cómo, dice Tucídides, de repente los lazos de sangre, que es lo más natural, ¿no? Cedían ante los de partido. Bueno, esas páginas de Tucídides son para... El otro día, en la entrevista que hicimos en la cadena SER con Francino, decía, ¿y esto por qué no se lee en las escuelas? Digo, pues la verdad es que yo pondría a leer esto en las escuelas, que además es perfectamente inteligible y está muy bien traducido al castellano por un profesor de griego formidable que murió ya, Juan José Torres Esbarranc. Pues yo pondría esa lectura en las escuelas porque creo que nos ayudaría a ver antes a dónde conduce esa manía tan nuestra de convertir al discrepante en un enemigo. Ese es el espíritu de Bevilacqua, ¿no? Finalmente, ¿no? Esa la amargura, la nostalgia de Bevilacqua es la visión, la evidencia, ¿no? del destrozo que puede hacer el ser humano sobre otro ser humano, ¿no? Porque él lo ha visto, además. Él está allí en los años peores, en los que ETA comete, yo creo, los errores y las infamias que la condenan a la derrota, ¿no? En la guerra, eso lo cuenta muy bien Tucídides, importa mucho la superioridad moral. Es decir, que tu empaque moral sea superior al del enemigo, ¿no? Y la inferioridad moral te pasa una factura alta, ¿no? ETA en un momento decidió que se podía matar niños. Que podía matar, no por accidente, algún niño murió por accidente, matar deliberadamente, dolosamente niños, es decir, poner bombas en lugares donde había niños. De hecho, la novela cuenta uno de esos atentados, el atentado en la casa cuartel de Vic, en el año 91, en el que los etarras empujaron una furgoneta cargada de explosivos hacia un patio donde había niños jugando. Vieron a los niños a los que iban a asesinar. O sea que no pueden decir que en Santa Pola pusieron la bomba al lado de una ventana donde había ropa infantil, y efectivamente mataron a la niña que vivía en esa vivienda, ¿no? Y dieron ese paso, o dieron el paso de matar a las personas en presencia de sus hijos pequeños. Y eso es algo que es una de las cosas que vive Bevilacqua en primera persona, porque llega justo cuando acaba de suceder uno de estos atentados y se encuentra un niño completamente aterrorizado porque con 8 años acaban de tumbar a tiros a su padre, que es en ese momento la clave de bóveda de su mundo, ¿no? Y se pregunta, ¿qué tiene esta gente en la cabeza para creer que tiene derecho a hacer esto? Y sin embargo, Bevilacqua también se recrimina a sus compañeros cuando se refieren al enemigo con palabras inadecuadas, ¿no? Como por ejemplo cuando les llaman guarros o ¿cómo les dicen? Sí. Guarros o ciervos, ¿no? Guarros o ciervos, sí. Guarros o ciervos, ¿no? Sí, Dicen, no, por favor. Sí, pues son piezas de caza, ¿no? En el fondo son piezas de caza. Esto es entendible, en el fragor de la guerra se hacen estas cosas, ¿no? Pero Bevilacqua recuerda algo y que yo creo que a él le da una brújula, ¿no? Una brújula que creo que no hay que perder. Y que creo que, bueno, que en algún momento se perdió. También hay que estar en ese contexto, ¿eh? Yo no lo voy a justificar, pero cuando tú, por ejemplo, en tu corta experiencia profesional has recogido a 4 compañeros tuyos hechos trozos, algunos de ellos en cubos, pues claro, tus coordenadas y tus parámetros morales también se resquebrajan un poco, ¿no? No voy yo desde la frialdad y la tranquilidad de mi vida a juzgar a quien estaba ahí, ¿no? Pero bueno, en todo caso es injustificable y es un error porque al final eso sí que le daba munición moral al enemigo, ¿no? Cuando gente que tenía ese trauma pues reaccionaba de maneras que no eran lícitas, ¿no? Y que incluso en algunos casos eran delictivas. Yo creo que a Bevilacqua en medio de ese ambiente tan enrarecido le ayuda lo que es el deber, ¿no? Él le recuerda a un compañero y le recuerda un texto que es un texto muy importante para los guardias civiles, que es la cartilla del guardia civil, que escribió el duque de Ahumada en 1845, ¿no? Y que dice en un momento, debe velar por la seguridad de todos. Y todos es todos, incluidos los que nos odian. O incluidos quienes no nos ayudan. O incluidos quienes están muertos de miedo y por eso no nos ayudan. Nosotros no estamos aquí para juzgarlos. No estamos aquí para decir que son unos cobardes. No estamos aquí para decir que son unos canallas.
estamos para devolverles la seguridad que no tienen y que es nuestra misión darles, para que puedan ejercer sus derechos y para que puedan ser libres, ¿no? Y estamos al servicio de los de Albacete, pero también estamos al servicio de los de Rentería, incluso de nuestros enemigos. Y eso le da una referencia y al final yo creo es lo que le dio la superioridad táctica y estratégica en esa guerra, entre comillas, a quienes defendían el Estado de Derecho, ¿no? Es saber que ellos mataban niños, pero tú, por ejemplo, cuando detenías, que pasaba, pasó en más de una ocasión, a un comando en un piso donde a lo mejor estaban viviendo con una familia que tenía niños pequeños, tú, por supuesto, no solo no los matabas, y hay algún caso en el que un guardia civil salió herido por preservar a los niños en medio de un tiroteo y una batalla campal en un piso de 80 metros, sino que además, cuando metías en la cárcel a sus padres, te preocupabas de buscar a su familia para que los ampararan, ¿no? Porque esa es la diferencia entre el civilizado y el bárbaro. Y la diferencia esa es fundamental para que al final tu victoria no solo sea justa y legítima, sino que también sea factible. Es decir, para que te puedas imponer. Porque hay un momento en el que tú puedes decir, yo no hago lo que tú haces. Algunos de los míos habrán cometido errores, habrán cometido ilegalidades, habrán cometido infamias, llámalo como quieras, porque un delito, que sea torturar a un hombre indefenso es una ilegalidad, es un delito y es una infamia, pero nosotros no hemos hecho de la violencia sistemática, indiscriminada y que no separa ante ninguna consideración nuestra forma de funcionar. Bueno, y la capacidad también para asumir los errores, ¿no? Para corregirlos y para denunciarlos si hace falta, ¿no? Los errores cometidos desde dentro, Sí, ¿no? Que sí, también mira, los excesos que se cometieron para corregirlo exactamente, ¿no? Sí, pero mira, es una cosa es algo que me decían, y tú no, a ver, hay algún momento, no lo vamos a hacer mucho de stripe, pero hay algún No, momento no lo cuentes. que hay alguna, bueno, pues un trato a detenidos que no es un trato correcto, ¿eh? Voy a dejarlo así y luego cada uno que lea los detalles, Sí, ¿no? ¿Tú no utilizas crees que un eufemismo muy divertido, no sé cómo es. Eso es de Thomas de Quincy, ¿no? Que dice que el asesinato es un acto incorrecto, incluso muy incorrecto. Incorrecto, sí. Bueno, el del asesinato volado. Sí. Bueno, pues, en fin, está en el libro, ¿no? Y alguien me dice, ¿tú no crees que los guardias civiles se van a ofender? Y yo le recuerdo a todo el mundo que yo soy autor de un libro, que es una crónica de la lucha de la Guardia Civil contra ETA, que firma conmigo un periodista y un guardia civil, y en ese libro se recogen el número y los casos más importantes de los guardias civiles condenados por torturas en la lucha antiterrorista. Están en ese libro, firmado por un guardia civil. Es decir, yo he hablado con ellos de este tema y he hablado con ellos de este tema mucho, y su relación es de absoluta naturalidad. Y te dicen, mira, un poco lo que dice en el libro. En un momento Bevilacqua lo dice, ¿no? En la época de Franco se torturaba en Hernani y en Andújar, en todas partes, porque era un estado totalitario y la policía y la Guardia Civil torturaba en todo el país. En la transición quedaron restos de ese régimen que siguieron apostando incluso por la acción parapolicial, con asesinatos incluidos, Argala, tantos otros, ¿no? Y están mencionados en el libro que Argala lo asesinó un grupo parapolicial, ¿no? Y luego vino una tercera etapa en la que nos dimos cuenta, y que lo dicen así, nos dimos cuenta a todos, que eso no solo les daba a ellos un argumento moral y les daba una munición y les daba una posibilidad de reclutar gente, sino que además era mucho menos eficaz que manejar la información. Y además, si no eras cuidadoso, ya había un Estado de Derecho en España, cosa que no había con Franco, y sistemáticamente te denunciaban. Los etarras tenían instrucciones de denunciar siempre. Y esas instrucciones además se les intervinieron a sus jefes en más de una ocasión en Francia, ¿no? Vamos a estar todos denunciados. Así que más vale tener un protocolo que nos permita que se nos archiven las denuncias. Porque si no nos vamos a ver sistemáticamente llamados a la audiencia de Guipúzcoa, a la audiencia de Vizcaya, trabajamos de incógnito, se van a hacer con nuestra identidad, nos van a estropear el trabajo. Y ese es el momento en el que se establece un protocolo en la Audiencia Nacional, donde cuando entra un detenido lo revisa un forense por la mañana, por la noche, al día siguiente. ¿Para qué? Para salvar. Oye, yo conozco guardias civiles a los que un episodio de malos tratos, y alguno te dice, yo no participé, fueron compañeros míos, no lo sabrás. Pero le ha costado la carrera, y están en la calle, expulsados. No conozco a ningún etarra que por matar a un niño haya sido expulsado del movimiento. Te podré decir todos sus nombres, todos sus nombres. ¿Quién mató a los niños de Zaragoza? ¿Quién mató a los niños de Vic?
No conozco que ni uno solo haya sido expulsado, ni le hayan dejado de hacer el Onky Torri cuando vuelve a su pueblo. No, desde luego que no. Desde luego que no. Pues ahí está eso, para quien lo quiera, para quien quiera tomar nota. Bueno, hablamos del mal de Corcira, de Lorenzo Silva, que acaba de salir, que está calentito. Vas a venir, Lorenzo, a la librería el día 2 de julio a firmar ejemplares. Lo tenemos, por supuesto, destacadísimo en la página web. Se puede pedirlo por la página web, poniendo ahí la dedicatoria que queráis, los nombres de las personas, y también venir aquí a la librería a las 7 de la tarde, que tendremos la suerte de ver con distancia y con mascarilla a Lorenzo, con la debida distancia de seguridad, para dedicar los ejemplares. Yo no te quiero robar más tiempo, Lorenzo, porque sé que estás en promoción y que los directos de Instagram y los Zoom y todo eso también cansan, ¿no? Pero bueno, a mí me ha encantado, yo lo recomiendo y ya lo estoy empezando a recomendar. Me parece que es una novela súper completa. Como ha dicho Lorenzo, es una novela de formación, no solamente una novela de misterio, que también lo es una novela de entretenimiento, que también lo es, pero yo creo que es un análisis muy lúcido de nuestra historia reciente. Bevilacqua es un observador, es un testigo que nos cuenta, como tú sí dices, de una manera melancólica, la historia terrible de los años que tuvo que vivir, ¿no? En primera línea de fuego. Así que, Lorenzo, muchas Pues, gracias. Gracias a ti, un placer Sí. estar aquí y déjame que anime a la gente, a quienes Anímales. a quienes nos vean, Anímales. vengan el que pueda, el día que tenemos esa cita, sino animarles a todos a que vayan a tu librería y a todas las demás librerías. Yo he habido momentos estos meses que temía por la pérdida de ese tejido ciudadano que dice Muñoz Molina, que son las librerías, ¿no? En beneficio exclusivo de esos no lugares, ¿no? Virtuales, que a todos nos han sido muy útiles, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados, y seguramente pues pueden cumplir una función también, ¿no? Pero no caigamos en eso que estamos cayendo tanto en la modernidad, de sustituir innecesariamente las cosas y de ir suprimiendo espacios valiosos de nuestro paisaje, ¿no? Yo creo que las librerías de toda la vida, la librería del barrio, yo nunca me olvido que tu librería es la librería del barrio de Manuel Amauri, uno de mis personajes. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues que no perdamos ese espacio de civilización, de verdad, porque al final, si el único espacio de civilización que nos dejamos son nuestras pantallas, las pantallas también tienen algo de bárbaro, ¿eh? Tienen muchas cosas buenas y nos están permitiendo hacer esto, por ejemplo, pero si solo queda esto, puede que nos volvamos un poco más bárbaros y un poco menos civilizados. Así que vosotros no dejéis de mantener la llama encendida, y a los que nos escuchan no dejéis de acercaros a poner las manos en esa llama de vez en cuando, que calienta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tus palabras y el apoyo a las librerías, que siempre lo has tenido. Eres pues un escritor que siempre está ahí en la Feria del Libro, en casetas de librerías, apoyando a los libreros. Y bueno, pues yo me siento muy honrada por haber sido tu hospedadora, ¿no? en las ferias del libro, y aquí también en la librería tantas veces que has venido a presentar. El día 2 de julio, El mal de Corcira y otros libros de Lorenzo Silva en la librería Alberti aquí, y también por la web, que también vendemos online, así que lo tenemos todo cubierto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un libro lleno de libros, libro lleno de libros y un libro que anima a leer, o sea que muchas gracias, para hacer lectores. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.